En 1570, Felipe II decidió dotar de un espacio importante en Córdoba a una de sus grandes pasiones, los caballos. Por ello ordenó construir las caballerizas reales con un claro objetivo. Precisamente para criar caballos, para criar un caballo especial en una época donde era el elemento fundamental en la vida de la corte o en la vida de la guerra, los caballos, ¿no? Felipe II, que era el gran emperador, quería tener un caballo acorde con ese nivel y que fuera mejor que el que tenían las cortes francesas, inglesas o de otros países de Europa. Y en ese sentido mandó construir las caballerizas reales en Córdoba, nombró un caballerizo mayor, le dotó de presupuesto, algo muy importante, y mandó comprar los mejores caballos de la época, cruzarlos y dar lugar a lo que hoy conocemos como caballo pura raza español o caballo andaluz. Ambas terminologías son correctas. Y ese caballo se creó aquí en Córdoba, en las caballerizas reales. Y hoy la maravilla es que más de 400 años después, caballerizas reales siguen abiertas al público y siguen con caballos. Con caballos de distintos tipos, pero fundamentalmente ese caballo que se creó en Córdoba. A día de hoy se desconoce por qué el monarca eligió la ciudad de Córdoba para desarrollar este proyecto. Esa es una de las incógnitas, porque la corte no estaba en Córdoba, Felipe II había venido de viaje a Córdoba, pero había venido solamente para visitarla. Sin embargo, yo creo que también la herencia que había del famoso caballo árabe, de las yeguadas de Almanzor, había ya una historia ecuestre muy importante en la ciudad de Córdoba, también en su etapa del califato. Yo creo que unido un poco todo eso, se buscó este enclave como una manera de reunir los mejores caballos y también atesorar esa tradición histórica tan importante. El caso es que Felipe II firmó una cédula real, que es lo importante, y como he dicho antes, y dio las instrucciones para que se construyera lo que hoy tenemos aquí en pleno corazón de la ciudad de Córdoba. El edificio monumental se alzó en un solar propiedad de la iglesia ubicado entre las murallas defensivas de la ciudad y el Alcázar de los Reyes Cristianos. A su vez están construidas sobre las antiguas caballerizas de la etapa califal, que alcanzaron su mayor esplendor durante el reinado de Alhaquén I, albergando a más de 2000 caballos. Un espacio que está entre el río y entre la mezquita catedral, o sea, lugares absolutamente fundamentales en Córdoba, ¿no? En lo que hoy día es zona patrimonio de la humanidad y en una zona por lo tanto de altísimo valor ahora y de altísimo valor también en aquel tiempo, ¿no? Porque estaba en la zona noble de la ciudad de Córdoba. El caso es que aquí se decidió, yo creo que tal vez por la cercanía al río y porque se entiende que las yeguadas de Almanzor estuvieron también muy cerca del río y muy cerca de la mezquita de Córdoba, y yo creo que recogiendo toda esa historia fue la decisión de este enclave, que lo más importante es que fuera en Córdoba, lógicamente. El edificio, de planta rectangular con amplia sala abovedada, se divide en 4 partes. Con una cubierta de bóveda de arista y soportada por columnas de piedra de arenisca, la cuadra principal alberga 15 coches de caballo originales del siglo XIX que componen la colección de las caballerizas reales. La cuadra secundaria, que estaría a la espalda ahora mismo de donde estamos, y al fondo, que estaría el picadero cubierto y el guardarnés. El edificio que hay al fondo es un edificio muy posterior, ya del siglo XX, de menos valor histórico. Pero esta U que entendemos ahora, cuadra principal, secundaria, picadero, guardarnés, constituye la base del edificio tal y como se concibió en esa época. Hay que decir que la cuadra principal tiene un inmenso valor histórico, porque se considera la más antigua que existe en este momento en Europa. Solamente hay una de la misma época en Estambul. Tanto Versalles como Viena, como estas caballerizas y cuadras tan famosas que existen en este momento por toda Europa, son todas de épocas posteriores a Felipe II, y por lo tanto esa cuadra principal, que mantiene en su estructura todo lo que en su momento se concibió como tal, es la más antigua de este momento en Europa, lo cual también le da un valor muy importante, no solo ya patrimonial, sino histórico. En la primera mitad del siglo XVIII, un devastador incendio arrasa el histórico monumento. El rey Felipe V quiso llevar a cabo su reconstrucción, pero no fue hasta el reinado de Fernando VI cuando se comenzó la reedificación de las caballerizas reales, ultimándose con Carlos III. Con posterioridad a todo este tiempo, luego en el devenir de los siglos, lo que fue durante mucho tiempo caballerizas reales, un cuartel de caballería, lógicamente, donde muchísimas personas vienen a visitarnos todavía, que hicieron el servicio militar aquí. Y lógicamente parte de estos edificios anexos que os he comentado, que se han hecho con posterioridad, eran edificios que estaban dirigidos pues a dormitorios, a aseos, en definitiva a toda la infraestructura que hace falta en un cuartel para que verdaderamente pueda
tener toda la funcionalidad, pero siempre el eje ha sido el caballo. Yo creo que el gran éxito actual es que las caballerizas estén abiertas, estén todavía con un trabajo por hacer muy importante, pero sobre todo están vivas, porque tienen caballo. Este edificio sería un edificio más importantísimo en Córdoba, con toda seguridad, de los muchos que afortunadamente tenemos de gran valor, pero no tendrían ese valor real que hoy tienen porque tienen caballo. Caballerizas con caballo y caballo pura raza española hace que este sea un símbolo importantísimo a nivel internacional de lo que es una raza absolutamente única como es el pura raza española. Hasta 1995 el edificio fue propiedad del Ministerio de Defensa. En ese año el Ejército hace una reestructuración y traslada a Écija la unidad militar de caballería que había en Caballerizas. Y en ese momento pues el edificio durante varios años queda cerrado, olvidado y sin ningún tipo de utilidad, ¿no? Al cabo de los años se firma un convenio con el Ayuntamiento que después de muchas vicisitudes pues hace que en el año 2010 Córdoba Ecuestre, que es una entidad en aquel momento joven, pide entrar aquí y poder empezar a hacer sus actividades, lógicamente con caballos, al principio tímidamente, con algún espectáculo, con algún concurso y poquito a poco mejorando y dando contenido a lo que hoy vemos. Hay que decir que cuando entramos esto estaba en un estado realmente lamentable, como cualquier edificio antiguo que estuviera 15 años cerrado, ¿no? ¿Qué es lo que había proliferado? Bueno, la vegetación se había apoderado de todo el edificio, de todo el terreno, de una manera absolutamente libre, 15 años dejando a la naturaleza hacer su trabajo, y algo peor, las palomas. Las palomas habían inundado el edificio, había miles y miles de palomas. Un trabajo de rehabilitación que no ha sido nada fácil. Desde 2010 ahora estamos hablando ya de casi 13 años, donde Córdoba Ecuestre ha ido limpiando, mejorando, construyendo, reconstruyendo y manteniendo lo que es un edificio absolutamente único, al que le queda todavía muchísimo por hacer, pero que hoy día, pues cuando uno entra aquí, pues da alegría verlo, ¿no? En cuanto a ese valor y ese valor de estas caballerizas con caballo, insisto siempre en ello, ¿no? El estado actual es que el titular está siendo en este momento transmitido del Ministerio de Defensa como cuartel que era al Ayuntamiento de Córdoba. Yo creo que en muy breve se podrá registrar ya la escritura y esto será patrimonio de la ciudad de Córdoba como tiene que ser. En la actualidad, Córdoba Ecuestre se encarga de la gestión del edificio, teniendo siempre como eje fundamental la cultura del caballo, algo fundamental que nos parece que, insisto, es lo que le da valor y lo que hace que esto sea un polo de desarrollo importante, cultural, económico, turístico, también deportivo, porque hay muchas actividades de ese sector. Por lo tanto, ese es el estado de la cuestión en la que nos encontramos, que esperemos que ya por fin, después de más de 12 años de estar aquí trabajando, podamos regularizar y terminar y cerrar ese círculo que nos permita ya un proyecto fundamental para nosotros, que es crear el Centro Internacional del Caballo. Un centro que permitiría tanto a este espacio como al anexo, que es la huerta de caballerizas, que es el gran desahogo de espacio que vamos a tener, donde podamos ser un centro de referencia internacional. Hoy día hacemos muchos concursos internacionales, vienen a visitarnos jinetes de toda Europa, pero cuando consigamos adaptar definitivamente estas instalaciones, seremos uno de los puntos de referencia del caballo a nivel mundial. Un edificio vivo con intensa actividad diaria. Todos los días se limpia, todos los días se arregla cualquier avería, todos los días se visita, se plantan, se replantan, los caballos se mueven. Un edificio con vida es un edificio lógicamente que tiene futuro, ¿no? Y creo que es lo más importante. Ahora sobre eso lo que nos hace falta es dar el siguiente paso para proyectarnos en un nivel auténticamente de competencia internacional. Caballerizas reales están declaradas desde 1929 Monumento Histórico Nacional, así como Patrimonio Nacional. Además, forman parte del Centro Histórico de Córdoba, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994.